Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, muchachos, vamos a desarrollar un tema de comprensión de lectura. El tema que nos corresponde trabajar son los llamados textos científicos. La semana pasada, como recordarás, trabajamos la terminología especial, ¿no? Vimos algunos términos con sus significados etimológicos. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a desarrollar el tema de los textos científicos. El tema de los textos científicos está contenido en un tema más amplio que se llama clasificación de los textos, que ya hemos visto anteriormente. El tema de los textos científicos está dentro de la clasificación de los textos según su contenido. Lo vamos a desarrollar en un momento. El día de hoy también, jovencitos, voy a compartirte un enlace aquí por el chat para que puedas ingresar en él y puedas responder unas preguntas sencillas. Vas a desarrollar un formulario sencillo sobre un texto, preguntas sobre un texto. Eso lo vamos a dejar para los minutos finales. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. Vamos a comenzar de una vez. Voy a compartirte el material correspondiente. Dame unos segundos. Dame unos segundos, jovencitos. Denme unos segundos, jovencitos. A ver, aquí lo tenemos. Bien. Muy bien, jovencitos. Muy bien, jóvenes. Dame unos segundos para acomodar aquí algunas cosas. Ya está. Muy bien. Muy bien, muchachos. El día de hoy entonces vamos a desarrollar el tema de los textos científicos. ¿Está bien? El tema de los textos científicos. Muy bien. A ver, jóvenes. Eh, Les decía hace un momento que el tema de los textos científicos está contenido en un tema más amplio. Este tema más amplio se llama la clasificación de los textos, ¿no? La clasificación de los textos. Jovencitos, sabemos que los textos se pueden clasificar de muchas formas. Hay muchas maneras de clasificar a los textos. En razonamiento verbal, en la actualidad, se ven principalmente cuatro tipos de clasificación. Cuatro tipos de clasificación. ¿Cuáles son estos cuatro tipos? Los siguientes. Tenemos la clasificación de los textos por su estructura, ¿te acuerdas? Clasificación de los textos por su contenido, clasificación de los textos por su discurso y clasificación de los textos por su continuidad. Muy bien, son las cuatro formas de clasificar a los textos que vemos en razonamiento verbal. La clasificación de los textos por su estructura va a dividir a los textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal. De esta manera, vamos a tener textos analizantes, textos sintetizantes, textos centrales y textos
encuadrados. Y también un texto que es menos usual, llamado los textos paralelos, el texto paralelo. Muy bien. Según la clasificación de los textos por su discurso, jóvenes, vamos a tener 6 tipos de textos. Los textos narrativos, los argumentativos, los expositivos, los descriptivos, los instructivos y los dialogales. 6 tipos. Muy bien. De acuerdo a la clasificación de los textos por su continuidad, vamos a tener los textos continuos, que son los textos tradicionales, los textos discontinuos y también los textos mixtos. Perfecto. Y la última clasificación que usualmente se ve en razonamiento verbal es la clasificación de los textos por su contenido. ¿De acuerdo? ¿No? La clasificación de los textos por su contenido. Según esta clasificación, vamos a tener solamente 2 tipos de textos, muchachos. Solamente 2 tipos de textos. Los textos humanísticos, que ya hemos visto con anterioridad, y los textos científicos, que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Ahora, jovencitos, estas clasificaciones, como bien ya sabes, ¿no? Porque estamos recordando esta parte, no son contradictorias, no son excluyentes, todo lo contrario. Las clasificaciones que hemos mencionado son complementarias. Se van a integrar. Ustedes, como lectores jóvenes, tienen que ser capaces de reconocer qué tipo de texto es según estas clasificaciones. Por ejemplo, ¿no? Tú lees un texto y tienes que ser capaz de decir lo siguiente. Según su estructura, es un texto analizante. Según su discurso, es un texto argumentativo. Según su continuidad, es un texto continuo. Y según su contenido, es un texto científico. Tienes que ser capaz de diferenciar, o mejor dicho, de reconocer qué tipo de texto es de acuerdo a estas clasificaciones. Entonces, son clasificaciones que van a integrarse. Muy bien, muchachos. Ahora, según la clasificación por su contenido, vamos a tener solamente 2 tipos de textos: los textos humanísticos y los textos científicos. Los textos humanísticos ya sabemos que son aquellos que van a tener como tema al hombre en sí mismo y algunas de sus actividades. ¿Qué actividades son consideradas como parte de los textos humanísticos? Las siguientes. Las actividades políticas, las actividades religiosas, las actividades filosóficas, las actividades artísticas, las actividades históricas, las actividades del derecho, entre otras. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, ya no nos vamos a enfocar en los textos humanísticos, nos vamos a enfocar en los llamados textos científicos. Si los textos humanísticos tienen como tema al hombre en sí mismo, los textos científicos van a tener como tema a la ciencia, a la técnica y a la tecnología. ¿Está bien? Muy bien. A ver, jovencitos. Fíjate aquí en esta diapositiva.
bien. A ver, jovencitos. En cuanto a la etimología, la palabra científico deriva del latín scientificus, que significa persona que hace la ciencia, mientras la palabra ciencia sale del latín scientia, que quiere decir conocimiento. Muy bien, entonces el origen de la palabra ciencia significa simplemente conocimiento. Ese es su sentido etimológico. Muy bien. Ahora, muchachos, ¿qué entendemos como texto científico? ¿A qué llamamos textos científicos? Los textos científicos jóvenes son producciones escritas que abordan conceptos, teorías o cualquier otro tema con base en conocimiento científico a través del lenguaje científico. Estos textos presentan las realidades físicas del mundo, así como principios y leyes que gozan de validez universal. Los textos científicos presentan el desarrollo de un contenido de forma sistemática como resultado de una investigación previa, aportando pruebas y resultados, por lo que el tema puede ser verificado o comprobado posteriormente mediante leyes científicas o hipótesis. Muy bien, jovencitos. Entonces, los textos científicos van a ser aquellos que van a tener como tema principalmente a la ciencia, pero también a la técnica y a la tecnología. Una característica que van a tener los textos científicos es que su lenguaje va a estar más estructurado, va a estar determinado por reglas más rígidas que en los textos humanísticos. Es una de las varias características que vamos a ver dentro de unos minutos. Muy bien. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar textos científicos. Vamos a responder preguntas de comprensión de lectura sobre los textos científicos. A ver, los textos científicos jóvenes generalmente van a tener esta estructura básica, bastante sencilla. Los textos científicos van a tener entonces, generalmente, ¿no? No significa que todos van a tener esta estructura, pero generalmente se va a respetar esta forma sencilla de presentarse. Va a haber una introducción, va a haber un desarrollo y va a haber una conclusión. En la introducción es donde se explica la idea principal, se describe de forma interesante para incentivar al lector. En el desarrollo va a aparecer toda la información, se van a exponer detalles, se van a exponer el análisis del tema desarrollado, del tema que se está desarrollando, y se van a presentar algunos ejemplos. Y en la parte de la conclusión se va a escribir lo aprendido en la investigación, además de un resumen del tema. Entonces, básicamente los textos científicos van a tener esta estructura. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy bien. En esta diapositiva, jovencitos, vamos a ver algunas características de los textos científicos. Muy bien, algunas características de este tipo de textos. Vamos a tener, por ejemplo, como características la claridad, la verificabilidad,
la objetividad, la universalidad, la precisión, entre otros. Muy bien, estas características están relacionadas entre ellas, ¿no? Por ejemplo, la claridad. Las oraciones de los textos científicos están bien construidas. El orden en el que se presentan las ideas también están bien estructuradas. Estas ideas, jóvenes, van a evitar la ambigüedad. En los textos científicos, jóvenes, se van a evitar oraciones que puedan interpretarse de dos o más formas. Se va a evitar la ambigüedad con la finalidad de que el lector pueda entender estos textos en un solo sentido. Muy bien, otra característica de los textos científicos es su verificabilidad, es decir, la veracidad de los enunciados de los textos deben poderse comprobar por medio de leyes científicas o mediante hipótesis. Los textos científicos, jóvenes, tratan de demostrar algunos aspectos que se dan en la realidad. Entonces, lo que está contenido en los textos científicos debe poderse determinar, debe poderse demostrar en la realidad. Muy bien, esto significa esta característica, la verificabilidad de los contenidos de un texto científico. Otra característica de los textos científicos es la objetividad. Esta característica nos da a entender que en los textos científicos se da importancia a los hechos y los datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. Los textos científicos, jóvenes, evitan la subjetividad, ¿no? Le dan más importancia a los hechos, es decir, aquello que puede ser comprobado, sobre los datos o las opiniones subjetivas de las personas. Muy bien. Otra característica de los textos científicos es la precisión, que está muy relacionada con la claridad. Esta característica nos indica que los textos científicos evitan el uso de términos ambiguos y la subjetividad. Muy bien, jovencitos, los textos científicos tratan de demostrar, ¿no?, de verificar algunas hipótesis. Por lo tanto, es importante que su contenido se entienda en un solo sentido. Entonces, los términos y conceptos que se utilizan evitan la multiplicidad de sentidos, evitan la polisemia, para que el lector pueda entenderlo solamente en un sentido y así evitar malos entendidos. Muy bien. Otra característica que van a tener los textos científicos es la universalidad. Es decir, los hechos tratados deben ser comprendidos en cualquier parte del mundo. Se usa terminología que se pueda traducir con facilidad a otra lengua. Estos términos científicos también se denominan tecnicismos. Son unívocos, es decir, tienen solamente un sentido, pues designan una única y precisa realidad. Muy bien, jovencitos, entonces, una de las características más importantes que van a tener los textos científicos
es que puedan ser entendidos por todos los habitantes del mundo, ¿no? Las palabras que se utilizan deben traducirse fácilmente a otras lenguas. Y a estos términos se les conoce como tecnicismos, palabras específicas de una disciplina determinada. Muy bien. Esto en cuanto a las características de los textos científicos jovencitos. Ahora vamos a ver las partes de los textos científicos. Muy bien. Generalmente, muchachos, los textos científicos van a tener estos elementos, estas partes. Ya no significa que todos los textos científicos van a tener necesariamente estos elementos, pero sí la mayoría de ellos. Generalmente, los textos científicos entonces van a tener estos elementos. Muy bien. El título, que es generalmente breve y muestra de qué trata el trabajo. Los textos científicos van a tener como elemento la autoría y la afiliación institucional. Es decir, un texto científico va a tener un autor y también se va a hacer presente cuál es la institución en la que está contenido el autor del trabajo científico. Muy bien, es decir, la institución, la escuela, la universidad a la que pertenece el autor del trabajo, el autor del texto científico. Muy bien. Un texto científico presenta un resumen, es decir, una síntesis sobre de qué trata el trabajo presentado. Los textos científicos también, jovencitos, van a traer palabras claves, es decir, términos que van a servir para localizar el trabajo en las bases de datos, ¿no? De un centro de investigación, de un archivo o de una biblioteca, para que se puedan encontrar estos trabajos fácilmente. Los textos científicos también presentan como elementos la mención de los materiales y métodos. Esta parte se refiere a la mención de los materiales que se usaron. No siempre se tiene un apartado directo, pero se pueden explicar durante el proceso de la exposición. Muy bien, otra parte que van a contener los textos científicos son los resultados o la conclusión, que es la exposición del resultado conforme a los métodos y materiales utilizados en el trabajo. La exposición del resultado se le llama conclusión. Muy bien, los textos científicos traen un apartado con este elemento. Los textos científicos también, jóvenes, promueven el debate, promueven la discusión. Dentro de los textos va a haber un apartado donde se van a comparar el trabajo presentado con los hallazgos previos y su aporte para rectificar, para corregir o ampliar hallazgos previos. Muy bien. Y los textos científicos van a traer también la bibliografía y las fuentes, donde se citan los textos consultados. Muy bien, jovencitos. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios en los llamados textos científicos. Estos textos van a tener, estos textos van a tener como tema a la ciencia principalmente, pero también a la técnica y a la tecnología.
Muy bien, a continuación, jovencitos, vamos a leer el siguiente texto y vamos a responder preguntas sobre él. Vamos a leer el texto siguiente y vamos a responder preguntas sobre él. Muy bien. En este texto se está hablando sobre los hackers. Sobre los hackers. Vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas. Muy bien. Dice lo siguiente, jóvenes. La primera sorpresa es que el término en inglés hacker se refería en tiempos antiguos a alguien que fabrica muebles con un hacha. Eso significaba antiguamente el término hacker. Hacía referencia a una persona que fabricaba muebles con un hacha. Con la llegada de la informática, se comenzó a aplicar a los más entusiastas capaces de exprimir todas las posibilidades de los ordenadores, tal y como recogió Eric Raymond en su libro El nuevo diccionario del hacker, 1996. Raymond ya apuntaba algunas de las características principales de estos entusiastas por las computadoras, como su ansia por superar retos en cualquier área del saber, hacerlo de forma ingeniosa o incluso artística y haber desarrollado un entendimiento con los ordenadores superior a la de la mayoría de los usuarios. Con el tiempo, muchos de esos retos incluyeron vulnerar la seguridad de algunos sistemas informáticos, para lo cual un término más apropiado sería cracker, o vencer a las malvadas compañías telefónicas. De ahí surgió el término prickers, expertos capaces de llamar sin pagar, entre otras cosas. De aquella época data el libro Hackers, Héroes de la Revolución Informática, 1994, donde Steven Levy retrató perfectamente a hackers muy variados, creadores de videojuegos, ingenieros que jugaban con maquetas de trenes, especialmente en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se popularizó el término, o los creadores de los primeros ordenadores personales. Muy bien, jovencitos, aquí en el texto se está hablando sobre el término hacker, ¿no? Muy bien, es un texto sencillo, fácil de entender. Ahora vamos a responder preguntas sobre este texto. Muy bien. Primera pregunta, muchachos, señoritas. Dice lo siguiente. En esencia, el texto desarrolla el tema de... ¿Cuál es el tema del texto? En esencia, el concepto de hacker elaborado por Eric Raymond, la evolución de los términos tecnológicos modernos, la distinción entre el hacker, el cracker y el prickers, la tecnología que posibilitó la existencia del hacker o la génesis, el origen del significado actual del término hacker. ¿Cuál será aquí la respuesta? Ponlo en el chat. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Kevin me dice la E. ¿Concuerdan con su compañero Kevin?
¿Será la E o habrá otra alternativa, jovencitos? Claro, en el texto se está hablando sobre el término hacker, ¿no? Se nos dice que inicialmente significaba o aludía a la persona que podía hacer un mueble con un hacha, pero cuando apareció la informática, su significado cambió. Hacía referencia a aquellas personas que podían dominar el uso de las tecnologías de una forma superior a, a un conjunto de personas que tenían también estos aparatos, pero que no los dominaban de esa manera. Muy bien, entonces aquí, jovencitos, la respuesta es la E. Muy bien, Kevin, la respuesta es la E. La génesis, el origen del significado actual del término hacker. El término hacker no tiene un sentido negativo necesariamente, ¿no? Correcto. Uno podría pensar que el término hacker ya tiene sentido negativo consustancialmente, pero no. Término hacker simplemente alude a una persona que domina la tecnología de una forma superior a una medianía de personas. Muy bien. Medularmente, el texto señala que el término hacker se refiere principalmente a individuos ¿de qué tipo? Qué fácil. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta aquí, jóvenes? Principalmente, el texto señala que el término hacker se refiere a individuos que solo tienen una habilidad, una única habilidad, su deseo de resolver problemas complejos, cuya principal actividad laboral se vinculaba con crear muebles con un hacha, caracterizados por una ansia de retos y un notable dominio de las computadoras, entusiastas capaces de exprimir sus ordenadores personales de manera parcial, que se esfuerzan por fabricar videojuegos, maquetas de trenes y computadoras. Aquí Stephanie me dice que la respuesta es la C. Principalmente el texto señala que el término hacker se refiere a individuos, muy bien Stephanie, caracterizados por un ansia de retos y un dominio notable de las computadoras. Muy bien, la C es la respuesta. Facilito, jovencitos. Muy bien, perfecto. A ver, continuamos. Ahora vamos a leer otro texto científico. Es un texto de divulgación científica. Muy bien. Está hablando del tiburón de Groenlandia. El tiburón de Groenlandia. En el texto se nos dice que el tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo que existe. O sea, es el vertebrado que más años puede vivir. Puede vivir, dice, un mínimo de 272 años y un máximo de 512 años. Es decir, puede que haya un tiburón que esté vivo en la actualidad, que haya nacido en la época de la conquista del imperio de los incas por los españoles. Muy bien. A ver, jovencitos, dice lo siguiente. El tiburón de Groenlandia, una especie emblemática del océano Ártico, es el vertebrado más longevo que se conoce, según un estudio publicado el pasado viernes
en Science. Este tiburón de crecimiento lento de más de 5 metros de longitud tiene una esperanza de vida de un mínimo de 272 años y un máximo de 512 años, según los investigadores que han analizado 28 hembras de esta especie, conocida científicamente como Somniosus microcephalus. Tendemos a pensar que los vertebrados viven aproximadamente tanto como nosotros, súmale o réstale 50 o 100 años, afirman los investigadores. Sin embargo, un tiburón de Groenlandia actualmente vivo pueda que naciera en el siglo XVI o XVII, 1500, 1600, mientras que no hay un solo ser humano vivo que haya nacido antes del siglo XX. El método de datación utilizado hará época, según expresa en un comunicado la Universidad de Copenhague, que participa en la investigación. El equipo de biólogos marinos de la Universidad de Copenhague, dirigido por Julius Nielsen, ha realizado la datación por radiocarbono del núcleo o parte central del cristalino, la parte del ojo que permite enfocar los objetos, de cada uno de los 28 ejemplares. El centro del cristalino no cambia desde el nacimiento del tiburón y por eso la composición química del tejido permite conocer la edad del animal. Utilizamos métodos de datación por radiocarbono, pero combinados de una forma totalmente nueva, declara Nielsen. El estudio también supone un hito importante en los programas de conservación de esta especie. Los tiburones de Groenlandia son unos de los tiburones carnívoros más grandes del planeta y su función como superpredador en el ecosistema ártico se ha pasado completamente por alto. Miles de ellos acaban capturados accidentalmente por todo el Atlántico Norte, por lo que espero que nuestro estudio sirva para prestar una mayor atención a esta especie, concluye Nielsen. Muy bien, jovencitos, en el texto entonces se está hablando de este tiburón longevo, que es el vertebrado que vive más años, ¿no? Como máximo puede alcanzar 512 años. Muy bien. A ver, jovencitos. A ver, señoritas. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? La diferenciación cronológica entre diversos tipos de tiburones, la caza indiscriminada del tiburón de Groenlandia en el Ártico, las últimas investigaciones sobre tiburones de Julius Nielsen, el largo periodo de vida de algunos tiburones del Océano Ártico, un estudio que revela la longevidad del tiburón de Groenlandia. ¿Cuál es aquí la respuesta, jóvenes? ¿Cuál es la respuesta? Está facilita. ¿Cuál será? ¿Cuál es el tema principal del texto, muchachos?
¿Cuál será? Ponlo aquí en el chat. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? A ver, muchachos, el tema principal del texto es aquí la E. ¿Cuál es el tema principal del texto? Un estudio que revela la longevidad del tiburón de Groenlandia. Un estudio que revela la longevidad del tiburón de Groenlandia. De eso se está hablando en el texto, ¿no? Muy bien. Se nos dice que el tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo que existe. Edna, pregunta 2. En el primer párrafo, la palabra emblemático, ¿qué connota? Emblemático, ¿qué connota, jovencitos? En el texto dice lo siguiente. El tiburón de Groenlandia, una especie emblemática del océano Ártico. Una especie emblemática del océano Ártico. ¿Qué connota emblemático? Sobresaliente, representatividad, inconsistencia, incongruencia, exactitud. ¿Qué connota? ¿A qué se hace referencia cuando se dice que es una especie emblemática del océano Ártico? Emblemático, ¿qué connota? Se refiere que es una especie representativa, ¿no? Representativa del océano Ártico. Entonces, el término emblemático connota representatividad. Representatividad. Bien, facilito. Perfecto. Pregunta 3. ¿Es compatible con respecto al tiburón de Groenlandia qué? ¿Cuál es la oración compatible con el texto? ¿Cuál es la oración verdadero? ¿Cuál es la oración verdadera con respecto al texto? No es de interés científico, es el tiburón más vetusto, más longevo, es víctima de la caza furtiva, habita en el océano Atlántico, tiene un crecimiento acelerado. ¿Cuál es la respuesta, jovencitos? ¿Cuál es la oración compatible con el texto? ¿Cuál es la respuesta aquí? Es compatible con respecto al tiburón de Groenlandia, que, ¿cuál será? ¿Cuál será, jovencitos? Aquí la respuesta es la B, es el tiburón más longevo, ¿no? Es el tiburón más vetusto. B de barco, B de barco. Ahí está, muy bien. A ver, continuamos. A ver, jovencitos, aquí en la pregunta 4. Se infiere del texto que los estudios de Julius Nielsen, ¿no? ¿Qué inferimos sobre los estudios que realiza Julius Nielsen? No considera precisar la datación cronológica del tiburón.
carece de importancia para los estudios sobre escualos, tiene entre sus objetivos proteger al tiburón de Groenlandia, favorece solo a los científicos de la Universidad de Copenhague, no toma en cuenta la prueba de datación por radiocarbono. ¿Qué inferimos, jovencitos? ¿Cuál es aquí la respuesta, muchachos? ¿Qué inferimos? Se infiere del texto que los estudios de Julius Nielsen ¿cuál será la respuesta? Se infiere del texto que los estudios de Julius Nielsen, aquí la respuesta, jovencitos, es la C. Tiene entre sus objetivos proteger al tiburón de Groenlandia. La C es la respuesta. Muy bien, facilito. Pregunta 5. Si el estudio en mención no hubiera utilizado la prueba de datación por radiocarbono, probablemente ¿qué hubiese pasado? En el texto se nos dice que se ha averiguado la edad del tiburón de Groenlandia gracias a la prueba de radiocarbono. Aquí tenemos la pregunta de extrapolación. Entonces, si el estudio no hubiera utilizado la prueba de datación de radio de carbono, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería, jovencitos? ¿Cuál será aquí la respuesta? Si gracias a la prueba de radiocarbono se determinó la longevidad del tiburón, ¿qué hubiese pasado si no se hubiera utilizado la prueba de datación de radiocarbono? Facilito, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál es la respuesta aquí, jóvenes, señoritas? Aquí la respuesta, muchachos, es la B. Si no se hubiera utilizado la prueba de radiocarbono, no se habría determinado la longevidad del tiburón de Groenlandia. Muy bien, la B es la respuesta. Muy bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a desarrollar eh, ejercicios de comprensión de lectura en un tipo de texto, en los llamados textos científicos. Muy bien, voy a compartirte el otro material para desarrollar los ejercicios. Ya está. Dame unos segundos para hacerlo. A ver, a ver, a ver. Un momento. Ya está. Aquí está, jovencitos. Muy bien, jóvenes. Vamos a leer los textos y vamos a responder las preguntas.
Aquí están los textos científicos. A ver. A ver, jovencitos, vamos a leer los textos y vamos a responder las preguntas. Necesito un voluntario o una voluntaria que me ayude con la lectura de los textos. ¿Ya? Ya sabes, si no hay voluntario o voluntaria, voy a elegir al azar, voy a elegir yo. Muy bien, a ver quién quiere participar con la lectura. ¿Puedo, profesor? Ahí está, muy bien, Jara, ¿no? Sí, sí. Ahí está Jara, muy bien, Jara. No se olviden que cada participación yo estoy considerando como nota de intervención. ¿Está bien? Ya, ya. A ver, Jara, puedes comenzar. Toda investigación científica se orienta conforme a la objetividad. Esta exigencia es relativamente simple para la ciencia física. Para el científico social plantea dificultades que derivan de la naturaleza de los hechos que indaga. El científico social, como todo científico, es hijo de una cultura y desde su infancia está condicionado por modelos de comportamiento, internalización de normas y sistemas de roles. Pero la materia de estudio para el científico social está entretejida con estos valores en la misma selección de problemas que realiza en los conceptos operativos o no que realiza, se dan valores implícitos. Además, no todo lo que es problema para un grupo social, lo que es para otro. Y finalmente, la comprensión de lo social no es equivalente a la comprensión de lo físico. Es comprendido un hecho físico cuando es explicado, es decir, reducido a su ley. Es comprensible un hecho social cuando además un inteligirlo de penetrarlo racionalmente en su naturaleza, que es a su vez la naturaleza de quien comprende, modifica el comportamiento propio de de la persona que comprende. Es que comprender que cambiarse es ir más allá de sí mismo. Dice Jean-Paul Sartre, Proceso de la Ciencia, Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Va. Muy bien, Jara. Gracias por la lectura. Muy bien, aquí en el texto se nos está diciendo que es distinta la investigación en la ciencia física que en la ciencia social, ¿no? Hay muchas características que los van a diferenciar. Dice, la materia de estudio para el científico social está entretejida con estos valores. En la misma selección de problemas que realiza, en los conceptos operativos o no que realiza, se dan valores implícitos. Además, no todo lo que es problema para un grupo social lo es para otro. Muy bien, ¿qué se nos quiere decir aquí? Que el científico social estudia o tiene como objeto de estudio aquello en lo que él está involucrado. Entonces, el científico social pierde objetividad porque no puede desprenderse de lo que estudia. Muy bien. Luego se mencionan algunas diferencias más entre el objeto de estudio de los científicos físicos y el objeto de estudio de los científicos sociales. Muy bien. A ver, jovencitos. Primera pregunta. Dice aquí, en el texto, el autor dilucida principalmente, en el texto el autor explica, aclara principalmente, ¿qué cosa? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será? A ver, voy a ponerlo de esta manera.
En el texto el autor dilucida, aclara, explica principalmente las dificultades en la investigación científica, la objetividad en toda investigación científica, el carácter singular de la investigación social, los condicionamientos en la investigación social. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C me dice Yadira. La C me dice Richard. La C me dice Stephanie. Muy bien. La C, el carácter singular de la investigación social. La C es la respuesta. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Facilito. Pregunta 2. La diferencia fundamental entre la investigación en la ciencia física y la realizada en la ciencia social reside ¿en qué cosa? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la investigación en la ciencia física y la investigación en la ciencia social? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Cuál será? La B, me dice Yadira. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la investigación en la ciencia física y en la ciencia social? Stephanie también dice la B, concuerda con Yadira. Muy bien, aquí la respuesta es la B. B de barco. El objeto de estudio y la naturaleza de la comprensión. Muy bien, B de barco. Esta es la respuesta. B de barco. Muy bien, sencillo, fácil. Pregunta 3. Se colige, es decir, se infiere que en la ciencia social el conocimiento del objeto de estudio, ¿qué inferimos acerca del conocimiento del objeto de estudio en la ciencia social? Repercute en el sujeto cognoscente, es decir, en el sujeto que investiga. Se alcanza luego de mucho tiempo. Se logra cuando se establece la ley. Implica un método más riguroso. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Qué podemos inferir acerca del conocimiento del objeto de estudio en la ciencia social? Estaba en la parte final del texto, ¿no? En la parte final del texto había unas oraciones a partir de las cuales vamos a inferir la respuesta. Torreblanca me dice que repercute en el sujeto cognoscente, o sea, repercute en el investigador, en el sujeto que está realizando la investigación. ¿Será cierta esta respuesta o habrá otra alternativa? La A me dice Torreblanca.
A ver, vamos a leer esta parte del texto. Es comprensible un hecho social cuando, además de inteligirlo, es decir, cuando además de comprenderlo, de penetrarlo racionalmente en su naturaleza, que es a su vez la naturaleza de quien comprende, de quien investiga, modifica el comportamiento propio de la persona que comprende, modifica el comportamiento propio del sujeto cognoscente. Es que comprender es cambiarse, es ir más allá de sí mismo. Muy bien, entonces aquí, muy bien Torreblanca, se infiere que la ciencia social, que en la ciencia social el conocimiento del objeto de estudio repercute en el sujeto que realiza la investigación. A de avión, A de avión. Muy bien, perfecto. En la siguiente, en la 4, se infiere que la selección de un determinado hecho social como problema. ¿Cuál es la respuesta aquí? Otra pregunta sobre el nivel inferencial. Se infiere que la selección de un determinado hecho social como problema Yadira me dice la D. ¿Concuerdan con su compañera? En el texto se nos dice que eh, todas las personas o todos los grupos sociales a los que pertenecen las personas, ¿sí? No ven un mismo fenómeno social como problema, ¿no? Entonces, si un investigador social concibe como problema un fenómeno social, ¿qué es lo que está haciendo? Está delatando al grupo social al que pertenece, ¿no? Porque si perteneciera a otro grupo social, no enfocaría ese fenómeno como problema, porque no todos los grupos sociales que son distintos van a tener los mismos problemas. Entonces aquí, muy bien Yadira, la respuesta es la D. Delata la pertenencia del investigador a un grupo social. D de dedo. Muy bien. Dice aquí, pero lo material de estudio, pero la materia de estudio para el científico social está entretejida con estos valores. En la misma selección de problemas que realiza, en los conceptos operativos o no que realiza, se dan valores implícitos. Además, no todo lo que es problema para un grupo social lo es para otro. Muy bien, a partir de esta parte del texto, damos como respuesta la D. Se infiere que la selección de un determinado hecho social como problema delata la pertenencia del investigador a un grupo social. La D es la respuesta. Muy bien, Yadira. A ver aquí. Pregunta 5. ¿Es incompatible con el texto afirmar que el científico físico... ¿Cuál es la oración que contradice el texto con respecto al científico físico?
¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta? Te preguntan por la oración que contradice el texto, ¿no? Es incompatible. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? La D, me dice Stephanie. Yadira también me dice la D. Es incompatible con el texto afirmar que el científico físico es más sistemático y riguroso que un científico social. Esto es lo incompatible, ¿no? Muy bien. En el texto no se dice que el científico social o el científico físico sean más sistemáticos y rigurosos que el otro. Muy bien, eso es incompatible. La D. Muy bien, jovencitos, ahora vamos a leer el texto 2. Vas a tener en cuenta la palabra que está resaltada, porque te van a preguntar por ella. Muy bien. A ver, necesito una señorita que me ayude con la lectura, en este caso. Una señorita. Ahí está, muy bien. Diana, lee por favor el texto 2. Ok. Existe en el dominio de las disciplinas sociales el peligro de interpolaciones subjetivas derivadas del juicio de valor, pero ello no afecta su calidad de científicas considerando que el investigador social, según acertadamente expresa Sprott, sí es verdad que trabaja con materiales constituidos por sistemas de valores. Su misión no es emitir juicios de valor sobre lo que investiga, sino tratarlo analíticamente, tipológica y casualmente. Es muy probable que la diferencia en el grado de desarrollo entre las ciencias físicas y sociales obedezca, además, a la modalidad que estas últimas se ven precisadas a emplear. Los hechos sociales solo pueden ser interpretados total y pluridimensionalmente. Las estructuras, instituciones y organizaciones, los grupos, las clases sociales, las estratificaciones, los sistemas simbólicos, los valores e ideales colectivos, los modelos, las prácticas cotidianas. En suma, las unidades macrosociológicas y los elementos microsociológicos no solo son fenómenos, hechos sociales totales, sino que están en permanente cambio, traducen perspectivas históricas. Lo expuesto significa que el análisis lineal, causación, según el cual un hecho causa, produce uno o más hecho consecuencia, bien limitados y de gran importancia en la ciencia física. No conduce a una interpretación seria, sino rigurosa del hecho social. En este ámbito, de hecho, se precisa análisis radiales y circulares que permitan interpretar cómo un hecho social determinado provoca modificaciones en todos los fenómenos sociales de un campo observable. Proceso de la ciencia, Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Gracias. Muy bien, Diana, gracias por la lectura. Muy bien, parece la continuación del texto anterior, ¿no? Está escrito por el mismo autor también. Está hablando de el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Que son diferentes
a las ciencias físicas. Muy bien, a ver, pregunta 6. Pregunta 6. El tema central que se desarrolla en el texto, ¿cuál sería? ¿Cuál será aquí la respuesta? El tema central estaba planteado en la primera parte del texto, ¿no? En la primera parte del texto. En esta parte. Dice, existe en el dominio de las disciplinas sociales el peligro de interpolaciones subjetivas derivadas de juicios de valor. O sea, hay el peligro de que el investigador no sea totalmente objetivo, ¿no? Analice algún aspecto de lo investigado desde un punto de vista subjetivo. Pero ello no afecta su calidad de científicas, considerando que el investigador social, según acertadamente expresa Sprott, si es verdad que trabaja con materiales constituidos por sistemas de valores, su misión no es emitir juicios de valor sobre lo que investiga, sino tratarlo analítica, tipológica y causalmente. A ver, jovencitos, ¿cuál será el tema central que se desarrolla en el texto entonces? Tema central. ¿Cuál sería el título? ¿No? La D me dice Yadira. Muy bien, Yadira. La objetividad e interpretación de los hechos en las ciencias sociales. A pesar de haber este peligro, ¿no? De explicar los objetos de estudios de una forma subjetiva, se puede lograr la objetividad, según el texto. Muy bien, entonces aquí la respuesta es la objetividad e interpretación de los hechos en las ciencias sociales. Muy bien, pregunta 7. En el texto, el término tratar se puede reemplazar por ¿qué otro término? Adaptar, examinar, imbuir o demostrar. Acá está. Dice, su misión no es emitir juicios de valor sobre lo que investiga, sino tratarlo analítica, tipológica y causalmente. Tratarlo analítica, tipológica y causalmente. Tratarlo, ¿qué significa en este contexto? La B, me dice Estefan. La B, me dice Yadira. Claro, tratarlo analítica, tipológica y causalmente. O sea, examinar estos objetos de estudios analítica, tipológica y causalmente. La B es la respuesta.
La B es la respuesta. Muy bien. Pregunta 8. Se desprende que la aplicación del análisis lineal causación en la ciencia social se infiere, ¿no? Se infiere que la aplicación del análisis lineal causación en la ciencia social, ¿cuál será aquí? Esto estaba en la parte final del texto, ¿te acuerdas? La C, me dice Yadira. ¿Están de acuerdo con su compañera? A ver, vamos a buscar esta parte. Dice, en suma, las unidades macrosociológicas y los elementos microsociológicos no solo son fenómenos sociales totales, sino que están en permanente cambio, traducen perspectivas históricas. Lo expuesto significa que el análisis lineal causación, según el cual un hecho causa produce uno o más hechos consecuencia, bien limitados y de gran importancia en la ciencia física, no conduce a una interpretación seria ni rigurosa del hecho social. En este ámbito, de hecho, se precisa análisis radiales y circulares que permitan interpretar como un hecho social determinado provoca modificaciones en todos los fenómenos sociales de un campo observable. Muy bien, entonces, el análisis lineal causación que se aplica en las ciencias físicas no son adecuadas en las ciencias sociales. Se desprende que la aplicación del análisis lineal causación en la ciencia social, ¿cuál sería? Yadira me dice la C. ¿Concuerdan con su compañera? Aquí, muy bien, Yadira, la respuesta es la C. La aplicación del análisis lineal causación en la ciencia social limitaría la rigurosidad de sus interpretaciones. No es aplicado, que diga, no es oportuno aplicar este análisis en la ciencia social, dice el autor. Se debe utilizar, ¿no?, análisis radiales y circulares. Muy bien. Pregunta 9. Pregunta 9. ¿Es incompatible afirmar que soslayar juicios de valor en la investigación social? ¿Cuál es la oración que contradice acerca de soslayar juicios de valor en la investigación social? Conduce a una interpretación subjetiva del hecho social, garantiza la objetividad en la interpretación del hecho social, es un principio que guía la labor de todo investigador social, es indispensable para conocer realmente el hecho social. ¿Cuál es la incompatible? Soslayar juicios de valor en la investigación social es aquello que debe hacer el investigador para no caer en la subjetividad, dice el texto.
¿no? Entonces, ¿cuál es la oración incompatible acerca de soslayar juicios de valor en la investigación social? ¿Qué pasa si dejamos de lado los juicios de valor en la investigación social? Somos más objetivos en la investigación, ¿no? Entonces aquí la respuesta, muy bien, Torreblanca, es la A. Es incompatible afirmar que dejar de lado los juicios de valor en la investigación social conduce a una interpretación subjetiva del hecho social. Todo lo contrario, soslayar los juicios de valor en la investigación social hace que la investigación sea objetiva. Muy bien. La A sería la respuesta. A de avión. Pregunta 10. Jovencito. Se infiere del texto que un análisis radial. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Facilita. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? La D, me dice Yadira. La D también me dice Stephanie. Claro, en la parte final del texto se nos dice que no se debe hacer uso de el análisis lineal causación en las ciencias sociales, sino análisis radiales y análisis circulares. Entonces se infiere del texto que un análisis radial estudia las consecuencias de un fenómeno social en distintas esferas. La D es la respuesta. Dedito, dedito. Muy bien, señoritas. Continuamos. Vamos a leer el texto siguiente. Muy bien. Aquí está. A ver, ahora me va a ayudar primero un voluntario o una voluntaria. ¿Quién quiere participar con la lectura de este texto? Ya si no hay un voluntario o una voluntaria, voy a elegir. ¿Está bien? A ver. Ya leyó una señorita, entonces vamos a elegir a un joven. Rodrigo Inga, ¿me escuchas? Rodrigo. Rodrigo Inga. No está Rodrigo. ¿Me escuchas, Rodrigo? No está Rodrigo. Vamos a llamar a alguien más. A ver, a ver. Aquí está. Richard Torreblanca. Ahí está. Richard, lee por favor el siguiente texto. Richard, ¿me escuchas? Tampoco está Richard. A ver, a ver, a ver.
Vamos a elegir a alguien más. Si no están no atentos, si no están por ahí, van a tener menos nota, ¿no, jovencitos? A ver, me va a ayudar entonces Arián Toledo. Arián Toledo. Arián, ayúdame con la lectura. Está bien, profesor. Listo, ahí está. El hombre estudia con escrupuloso cuidado el carácter y genealogía de sus caballos, de sus ganados y de sus perros antes de aparearlos. Pero cuando se trata de su propio matrimonio, raramente o nunca se toma el trabajo. Se halla impelido por motivos aproximadamente iguales a los de los animales inferiores. Cuando se, cuando se deja a estos a su propia elección libre, aunque es de tal alto grado superior a ellos, que concede grandísima importancia a los atractivos mentales y a las virtudes. Por otra parte, es fuertemente atraído por la simple fortuna o por el rango. No obstante, podría, mediante la selección sexual, hacer algo, no tan solo para la constitución corporal y salud de su descendencia, sino para sus cualidades intelectuales y morales. Ambos sexos debían abstenerse del matrimonio si fuesen de grado marcado inferior en cuerpo y alma, pero tales esperanzas son una utopía y no se realizarán nunca, ni siquiera parcialmente, hasta que las leyes de la herencia no sean completamente conocidas. Todo el que influya en este sentido prestará un servicio a la humanidad, cuando los principios de la reproducción y de la herencia sean mejor comprendidos. No iremos a los ignorantes miembros de nuestra legislatura desechar con desdén un plan destinado a investigar hasta qué punto son perjudiciales a la especie humana los matrimonios consanguíneos. Muy bien, jovencitos, gracias por la lectura. Muy bien, en el texto se nos dice que los hombres, ¿no?, que se encargan de cuidar a los caballos o de reproducirlo, de los caballos, de los ganados, incluso de los perros, antes de aparearlos, ¿no? Hacen una selección minuciosa para que las crías sean saludables, ¿no?, salgan de la mejor manera. Pero los hombres, cuando buscan pareja, ¿no?, cuando van a parearse con su pareja, no hacen esta investigación minuciosa, ¿no? Y el autor critica esta actitud. Muy bien. Pregunta 11, jovencitos. Pregunta 11. En el texto, el verbo influir tiene el sentido preciso de: todo el que influya en este sentido prestará un servicio a la humanidad. ¿Qué sentido tiene influir en este contexto? ¿Cuál será? Orientar, infundir, persuadir, contribuir. ¿Cuál será aquí la respuesta? La D, contribuir. Muy bien, contribuir. Perfecto. Todo el que contribuya en este sentido prestará un servicio a la humanidad. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál es la idea principal que el autor expone en el texto? Facilito, jovencitos. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? La idea principal. La B. Los hombres deberían practicar la selección sexual para mejorar su descendencia, como si lo hacen con sus mascotas, ¿no?, con su ganado. La B. B de barco. 13.
Con respecto a los hombres, es compatible afirmar que la fortuna y el rango. Con respecto a los hombres, es compatible afirmar que la fortuna y el rango también está explícito esta parte, ¿no? En el texto. Está explícita la respuesta a esta pregunta en la primera parte del texto. Vamos a buscar esta parte, ¿no? Dice aquí. Por otra parte, es fuertemente atraído por la simple fortuna o por el rango, dice. Entonces aquí, con respecto a los hombres, es compatible afirmar que la fortuna y el rango. ¿Cuál será la respuesta? Aquí la respuesta será, jovencitos, la D. Tienen importancia crucial cuando eligen a su pareja en matrimonio. Las personas se fijan en la fortuna y en el rango, ¿no? Se fijan solamente, dice, simplemente en la fortuna y en el rango. 13, D de dedo, D de dedo. 14. Después de este texto te voy a pasar el enlace del formulario, ¿ya? Para que respondas unas preguntas de comprensión de lectura. Con respecto a la selección humana que el autor recomienda, resulta incompatible afirmar que. ¿Cuál es incompatible? ¿Cuál será aquí la respuesta? El autor dice que esa selección sexual humana no se da, ¿no? No se da eso en la actualidad. Él critica que no se dé esa selección sexual. Entonces aquí la respuesta, jovencitos, es la B. Es una práctica muy común entre sus coetáneos. Esto es incompatible, ¿no? Contradice al texto. En la 15. Si el hombre tomara para sí las mismas precauciones que cuando aparea a sus perros, ¿qué sucedería? Facilito también. La D, me dice Torreblanca. Estaría garantizada la salud física y mental de su descendencia. D de dedo. Claro. Y la 16, jovencitos, para pasarte el enlace, en el texto matrimonio consanguíneo, esa libre elección como adecuada constitución corporal y psíquica es A.
¿Cuál será la respuesta? La B, selección sexual. Muy bien. Perfecto. B de barco, selección sexual. Muy bien, jovencitos. Voy a compartirte a continuación. Voy a dejar de compartir este material. Voy a compartirte el enlace para que puedas ingresar y responder unas preguntas. ¿Está bien? Preguntas de comprensión de lectura. Aquí está. Lo haces en 10 minutos, es suficiente. 10 minutos lo haces. Tienes que hacerlo en estos 10 minutos porque luego voy a deshabilitar el formulario. Ya tienes que hacerlo inmediatamente, te pase el enlace. Entra a ese enlace y desarrolla las preguntas. Entra a este enlace. Muy bien, son preguntas de comprensión de lectura.